Lo que Jordi Torres reveló sobre Alex Bueno no fue un escándalo, no fue una traición, no fue una verdad hecha para sacudir titulares. Y tal vez por eso dolió mucho más. Porque mientras muchos imaginaban rumores, conflictos o secretos oscuros, lo que Jordi contó fue otra cosa: la batalla silenciosa de un hombre que seguía aferrado a su fe, que seguía creyendo en Dios y que todavía soñaba con volver al escenario. ¿No es eso aún más desgarrador? ¿No duele más saber que Alex no se rindió, y aún así el tiempo no le alcanzó? Según sus palabras, Alex Bueno enfrentó su enfermedad con optimismo, con esperanza y con una fuerza que casi nadie lograba ver desde afuera. Y cuando llegó el final, no hubo escándalo, no hubo ruido, solo paz, solo familia, solo una despedida en silencio. Pero, ¿qué fue lo que Jordi vio en esos últimos días que hoy conmueve a tanta gente? La segunda verdad que Jordi Torres dejó al descubierto fue quizá una de las más dolorosas, porque chocaba de frente con todo lo que mucha gente ya había empezado a creer. En aquellos meses afuera se hablaba de un Alex Bueno completamente derrotado. Se repetían versiones exageradas. Se decía que ya no podía sostenerse, que estaba consumido, que prácticamente había desaparecido de sí mismo. Pero entonces Jordi salió a decir algo muy distinto, y ahí fue donde todo cambió. Porque según sus palabras, Alex seguía asistiendo a sus terapias por sus propios pies, seguía luchando, seguía haciendo lo que le tocaba hacer sin convertir su dolor en espectáculo. ¿No le da a uno un golpe en el pecho imaginar eso? ¿No cambia por completo la imagen que muchos tenían de sus últimos meses? Eso es lo que hace más fuerte esta parte de la historia. Alex no estaba viviendo una despedida escandalosa, estaba viviendo una batalla silenciosa, una de esas guerras que nadie entiende del todo desde afuera. Una batalla hecha de citas médicas, cansancio, esperanza y pequeños actos de dignidad que casi nunca salen en los titulares. Jordi no habló como alguien buscando drama. Habló como alguien que vio de cerca el esfuerzo real, como alguien que entendió que había que decir la verdad antes de que los rumores terminaran robándole a Alex algo más que la salud, porque a veces las mentiras no solo deforman una noticia, también deforman la memoria de una persona. ¿Y cómo permitir eso cuando se trata de un hombre que seguía peleando incluso en sus días más frágiles? Lo más duro es que mientras muchos ya lo imaginaban vencido, Alex todavía estaba sosteniéndose por dentro. Todavía estaba dando la pelea en silencio. Todavía había algo en él que se negaba a caer. Pero si físicamente seguía resistiendo, entonces la pregunta se vuelve todavía más profunda. ¿Qué era lo que lo mantenía en pie cuando el cuerpo ya empezaba a pasarle la cuenta? Pero entonces aparece la pregunta más humana de toda esta historia. Si el cuerpo ya venía pasando factura, si el cansancio ya estaba ahí, si el dolor ya no era una posibilidad, sino una presencia diaria, ¿qué fue lo que sostuvo a Alex Bueno por dentro cuando habría sido tan fácil dejarse caer? Y ahí es donde lo que contó Jordi Torres deja de ser una simple actualización sobre una enfermedad y se convierte en algo mucho más profundo. Porque según él, Alex no se aferró solo a un tratamiento, se aferró a la fe, se aferró a la idea de que todavía no había terminado. Se aferró a la esperanza de que Dios aún tenía una última página para él. No le conmueve a cualquiera imaginar a un hombre así herido, pero todavía creyendo. No duele más cuando uno entiende que no estaba esperando la muerte, sino otra oportunidad. Hay batallas que se pelean con el cuerpo, y hay otras que se pelean con el alma. La de Alex en sus últimos meses parecía ser las dos al mismo tiempo. Por un lado estaban los médicos, las terapias, las revisiones, el desgaste, pero por dentro había otra pelea, una más silenciosa, una más íntima, la de seguir despertando con la decisión de no entregarse, la de seguir hablando como alguien que todavía se veía de pie, la de no permitir que la enfermedad le robara lo último que un artista como él no podía perder: la ilusión. Jordi lo describió como un hombre positivo, siempre positivo, y esa frase dicha así parece sencilla, pero no lo es. Porque una cosa es sonreír cuando todo va bien, otra muy distinta es encontrar luz cuando el cuerpo empieza a fallar. ¿Cómo se logra eso? ¿De dónde sale esa fuerza? ¿De verdad se puede seguir soñando con un escenario cuando la vida entera parece haberse convertido en una sala de espera? Tal vez ahí estaba Alex, en ese punto donde la fe ya no era discurso sino refugio, donde creer en Dios no era una frase bonita sino una manera de resistir, una manera de decirse a sí mismo que todavía había algo por hacer, que todavía había una canción pendiente, que todavía había una noche más bajo las luces. Y eso cambia todo. Porque en ese instante, Alex deja de ser solamente un hombre enfermo. Se convierte en un hombre que todavía estaba peleando por volver a ser quien era. Y quizá eso sea lo más desgarrador de esta parte del relato.
No que estuviera enfermo, no que estuviera cansado, sino que todavía quería vivir su vocación, todavía quería regresar, todavía quería sentir el escenario debajo de sus pies. Puede haber algo más triste que eso. Puede haber una verdad más dura que la de un artista que no había soltado su sueño, aunque su cuerpo ya estuviera entrando en otra etapa. Lo más fuerte es imaginar que esa esperanza no era una fantasía vacía. No era una frase que se repite para consolar a la familia. No era un gesto para aparentar fortaleza frente a los demás. No. En las palabras de Jordi se siente que Alex hablaba de volver de verdad, que esa idea lo acompañaba, que lo mantenía despierto, que le daba dirección a sus días. Y cuando alguien vive así, uno entiende que no estaba simplemente esperando a ver qué pasaba. Estaba resistiendo con un objetivo. Estaba tratando de llegar a algo. Estaba empujando el alma hacia adelante incluso cuando el cuerpo ya no obedecía igual. Por eso esta verdad que Jordi reveló pesa tanto. Porque no se trata solo de decir que Alex tuvo fe. Se trata de entender que esa fe le dio una manera de seguir siendo Alex bueno hasta el final. No un paciente vencido. No una figura apagada por el rumor, sino un hombre que seguía mirando hacia el escenario, como si en algún rincón de su corazón todavía pudiera escucharse el aplauso. Y entonces la historia da otro giro todavía más doloroso, porque si Alex no solo soñaba con volver, sino que realmente se aferraba a esa idea, ¿en qué momento ese deseo dejó de ser una esperanza íntima y empezó a convertirse en un regreso que parecía posible? Y entonces llegó ese punto de la historia que, visto desde hoy, parte el corazón de una manera distinta. Porque ya no estamos hablando solo de la fe de Alex, ya no estamos hablando solo de su optimismo. Estamos hablando de algo todavía más doloroso. Hubo un momento en que volver parecía posible. Y cuando una esperanza deja de ser una idea lejana para convertirse en algo que casi se puede tocar, perderla duele mucho más. No es así. No duele más cuando el milagro parece estar cerca y aún así se escapa. Lo que vuelve esta etapa tan conmovedora es precisamente eso. Alex no estaba aferrado a una ilusión vacía. Durante su proceso de salud, siguió mostrando señales de conexión con la música. Incluso a finales de 2025, reapareció cantando en medio del tratamiento en una imagen que para muchos fue una prueba de que a pesar de todo, todavía seguía ahí con su voz, con su presencia, con esa parte de sí mismo que la enfermedad no había logrado apagar. Y piense por un momento en lo que significa eso. Un hombre que ya había pasado por una cirugía, un hombre que seguía bajo tratamiento, un hombre que sabía perfectamente que su vida ya no estaba dividida en planes grandes, sino en días frágiles, en revisiones, en fuerzas que iban y venían. Y aún así seguía encontrando una manera de cantar, seguía encontrando una manera de parecerse a sí mismo. ¿Cómo no iba a crecer la esperanza alrededor de él? ¿Cómo no iba a creer también su entorno que todavía podía volver? Eso es lo más cruel y lo más hermoso de esta parte. La música no era un recuerdo para Alex. Todavía era una dirección, todavía era una promesa interior. No miraba al escenario como quien mira algo perdido para siempre. Lo miraba como quien todavía tiene una cita pendiente. Y cuando Jordi habla de ese deseo de regresar, uno no siente que está adornando una despedida. Uno siente que está recordando una convicción real. Una de esas convicciones que sostienen a una persona cuando el cuerpo ya no responde igual. Tal vez por eso este tramo del relato pesa tanto. Porque por un instante la historia dejó de tener forma de final. Por un instante pareció tomar otro camino. El público lo veía. Su equipo lo sentía. La gente cercana empezaba a pensar que con fe, con disciplina y con tiempo, todavía podía haber una noche más. Todavía podía haber una entrada. Todavía podía haber un micrófono esperándolo. ¿Y quién no habría querido creerlo? ¿Quién habría tenido el corazón para decir que no? Además, no era un artista borrado del mapa. A inicios de 2026, su manager seguía hablando de su trabajo, de su vigencia, del reconocimiento que había conseguido y de una trayectoria que todavía respiraba presente, no pasado. Eso también alimentaba la sensación de que Alex no era un hombre apagándose en silencio, sino un artista que seguía ligado a su oficio, incluso en medio del dolor. Y ahí está la herida verdadera de esta parte. Alex no solo quería regresar. Alex todavía vivía como alguien que interiormente seguía caminando hacia ese regreso. No había soltado la idea de reencontrarse con su público. No había roto ese hilo invisible que lo unía al aplauso, a la tarima, a la emoción de cantar. Y cuando un artista conserva eso, lo que duele no es solo la enfermedad. Lo que duele es la interrupción, la sensación de que había algo abierto, algo en movimiento, algo que todavía no debía terminar. Uno imagina entonces a Alex entre dos mundos. De un lado la dureza del tratamiento,
Del otro la música tirando de él como una luz. De un lado los límites del cuerpo, del otro esa terquedad del alma que seguía diciendo, todavía no me voy del todo, todavía no cierro esta puerta. No es devastador pensar en eso, no es devastador saber que mientras muchos ya hablaban de su despedida, él todavía miraba hacia adelante, y quizá por eso lo que viene después golpea con tanta fuerza. Porque cuando una historia logra hacernos creer aunque sea un poco que el regreso todavía era posible, entonces el silencio final no cae solo como una noticia, cae como una puerta que se cierra de golpe, y esa puerta terminó cerrándose en las horas más íntimas, más calladas y más dolorosas de todas. Y al final la historia llegó al lugar al que nadie quería mirar de frente, porque una cosa era hablar de la enfermedad, otra hablar de la esperanza, otra recordar que Alex todavía soñaba con volver a cantar, pero llegar a sus últimas horas, llegar al instante en que todo se detuvo, eso ya era otra herida. Una más callada, una más honda, una de esas que no hacen ruido por fuera pero por dentro lo rompen todo. ¿No le pasa también? ¿No siente uno que hay momentos en los que hasta las palabras sobran? Jordi Torres no describió un final escandaloso, no habló de caos, no habló de una escena desgarrada por el pánico. Lo que dijo fue mucho más simple, y precisamente por eso mucho más devastador. Dijo que Alex murió en paz, dijo que se fue rodeado de su familia, y a veces no hace falta nada más para que el corazón se apriete. Porque cuando una vida tan intensa termina así en silencio, uno entiende que el dolor más grande no siempre llega gritando. A veces llega en voz baja. A veces llega como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Tal vez eso sea lo que vuelve este momento tan difícil de aceptar. Durante tanto tiempo, Alex había sido voz, escenario, emoción, presencia. Había sido un hombre acostumbrado al aplauso, al eco de la música, al temblor que deja una canción cuando toca a la gente de verdad. Y sin embargo, en sus últimas horas, no fue el ruido lo que lo acompañó. Fue la paz. No fue el espectáculo. Fue la familia, no fue la multitud. Fue el círculo más íntimo, más pequeño, más verdadero. Y no hay algo profundamente humano en eso. No hay algo casi sagrado en imaginar que un artista tan grande se haya ido cobijado no por la fama, sino por el amor de los suyos. Eso cambia la manera en que uno entiende toda esta historia. Porque de pronto el final deja de sentirse como una derrota pública. Se vuelve una despedida privada. Una de esas despedidas que casi nadie ve, pero que quedan marcadas para siempre en quienes estuvieron allí. Y ahí es donde las palabras de Jordi pesan tanto. Porque él no nos dejó una versión amarillista. Nos dejó una imagen contenida. Una imagen serena. Dolorosa sí, pero serena. Como si quisiera proteger a Alex incluso después del final. Como si quisiera decirle al mundo, no lo recuerden desde el morbo, recuérdenlo desde la dignidad. Y qué duro es pensar en eso después de todo lo anterior, después de la fe, después de la lucha, después del sueño de volver, porque entonces uno entiende que aunque el regreso al escenario no llegó, Alex no se fue derrotado por dentro, no se fue arrancado de sí mismo, no se fue convertido en la sombra que tantos rumores habían querido dibujar, se fue en paz. Y esa paz, aunque duele, también dice algo inmenso. Dice que hubo amor alrededor, dice que hubo compañía, dice que, en medio de una batalla tan cruel, el último capítulo no quedó marcado por el abandono sino por la presencia. Quizá por eso esta parte conmueve tanto, porque nos obliga a aceptar una verdad que nadie quiere aceptar, pero que a la vez tiene algo profundamente consolador. Sí, Alex se fue. Sí, el milagro que muchos esperaban no ocurrió. Sí quedó una canción pendiente, una vuelta que no alcanzó a suceder. Pero en el instante final no hubo soledad. ¿Y acaso eso no importa? ¿Acaso no cambia un poco el peso de la despedida saber que estuvo rodeado de quienes lo amaban? Uno imagina entonces ese último tramo como un silencio distinto. No un silencio vacío, no un silencio cruel, sino un silencio lleno de presencias de manos cercanas, de miradas rotas, de palabras quizá ya innecesarias. Porque hay momentos en los que la familia no puede cambiar el destino, pero sí puede cambiar la manera en que alguien atraviesa ese destino. Y eso parece haber ocurrido con Alex. Por eso, cuando Jordi dijo murió en paz, no estaba soltando una frase para tranquilizar al público. Estaba dejando una última verdad, la más triste, la más íntima, la más humana de todas. Y quizás sea justamente ahí donde esta historia termina de rompernos, no en el instante en que Alex dejó de respirar como figura pública, sino en el momento en que entendemos que se fue como un hombre amado, y que aún así para quienes lo
Escucharon durante toda una vida el silencio que dejó será imposible de llenar. Y al final quizá la verdad que Jordi Torres dejó sobre Alex Bueno no fue una verdad sobre la muerte, fue una verdad sobre la vida. Porque después de todo lo dicho, después de los rumores, después del dolor, después de la enfermedad, después de la esperanza, que por momentos pareció posible, lo que queda no es una escena de escándalo, no queda una caída amarga, no queda una imagen rota. Lo que queda es algo mucho más difícil de olvidar, la imagen de un hombre que siguió creyendo. Y no es eso lo que realmente cambia la historia. No es eso lo que la vuelve más humana, más dolorosa y al mismo tiempo más grande. Jordi no le entregó al público un secreto para alimentar el morbo. Le entregó al público una última forma de mirar a Alex. Una mirada más limpia, más digna, más verdadera. La de un artista que no se dejó definir por el rumor. La de un hombre que aún enfermo seguía mirando hacia adelante. La de alguien que no soltó la fe, no soltó la música y no soltó del todo la esperanza de volver a sentir un escenario bajo sus pies. Y eso en el fondo lo cambia todo. Porque entonces Alex Bueno ya no queda en la memoria solo como la voz inmensa que marcó generaciones. Tampoco queda solo como el artista que luchó contra una enfermedad cruel. Queda como un ser humano completo, frágil sí, cansado sí, herido sí, pero todavía sostenido por algo que no se podía medir con médicos ni con rumores, el deseo de seguir siendo él mismo hasta el final. ¿Cuántas personas pueden decir eso cuando la vida empieza a cerrarse? ¿Cuántas personas logran conservar intacta una parte tan esencial de sí mismas cuando todo lo demás empieza a cambiar? Tal vez por eso esta historia conmueve tanto. Porque no habla únicamente de una pérdida. Habla de una manera de resistir. Habla de una forma silenciosa de valentía. Habla de esa fuerza rara que tienen algunas personas para no convertir el sufrimiento en espectáculo, para sufrir con discreción, para seguir cuidando lo que aman incluso cuando ya no tienen casi nada de energía. Y Alex, según lo que Jordi dejó ver, fue exactamente eso, un hombre que siguió cuidando su fe, su familia, su música y su esperanza hasta donde le alcanzó el alma. Y entonces uno entiende algo más, que quizá el momento más triste de toda esta historia no fue exactamente su muerte. Quizá lo más triste fue descubrir cuánto quería seguir, cuánto deseaba volver, cuánta vida había todavía dentro de él cuando el cuerpo ya estaba entrando en su última etapa, porque cuando alguien se va así, uno no siente solamente que perdió a un artista, siente que quedó suspendida una intención, una promesa, una canción que todavía quería ser cantada. Pero también queda otra cosa, queda la paz, queda la fe, queda esa última imagen que Jordi quiso defender frente al ruido. Alex no se fue envuelto en caos. Alex no se fue derrotado en el alma, Alex se fue en paz, y aunque eso no alivie del todo, la tristeza sí le da al adiós una dignidad que nadie debería arrebatarle. Por eso cuando hoy se pronuncia el nombre de Alex Bueno, tal vez no habría que pensar primero en el final, tal vez habría que pensar en la forma en que enfrentó ese final, en la serenidad, en la lucha callada, en la esperanza, en el amor de la familia, en la fe que no soltó. Porque a veces la última verdad sobre una persona no está en cómo cayó, está en cómo decidió permanecer de pie hasta donde le fue posible.